Tenemos una nueva entrega de nuestro Big Bang informativo y es un honor y un placer tener invitados. En el día de hoy está con nosotros Lorena Bianchi, es codirectora del Observatorio Argentino de Litigación Climática y del Grupo de Investigación Cambio Ambiental Global, ambos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Voy a hacer un punto ahí porque su currículum es muy largo, y hay muchas cosas para contar, pero buen día, Lorena, gracias por venir hasta los estudios. Bueno, buen día a ambos. Muchas gracias, Lorena, por la invitación. ¿qué preferís? ¿Jueriado o juernes? Jueriado. Jueriado, bien, perfecto, 2-0. Hice un punto ahí con tu currículum porque hay mucha data. Además sos abogada, máster en Derecho Ambiental y Urbanístico por la Universidad Francesa de Limoges, no sé si lo estoy diciendo bien, y especialista en Derecho Ambiental y Tutela de Patrimonio Cultural por la Universidad Nacional del Litoral, profesora adjunta de Derecho del Consumidor y Derecho de los Contratos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de dicha universidad. Me gusta nombrar todo lo que hay detrás de tus hombros, podríamos decir. Justamente voy a arrancar por ahí. Todo esta especie de títulos o de prestigios que tenés evidencian una carrera, un recorrido académico, pero me intriga más cómo llegaste a lo ambiental. ¿Qué sucedió ahí? Si algo te disparó, te despertó el interés particular. Sí, la verdad es que uno cuando, estudié la carrera de abogacía, ¿no? Y en aquel entonces, por la década de los 2000, aparecían como nuevos problemas sociales que requerían respuestas jurídicas y dentro de esos problemas estaba la cuestión ambiental, la cuestión del consumo y en la carrera esas materias eran materias optativas. Y uno se empieza a interesar, pero todavía no está la propuesta curricular, ¿no? Cuando me gradúo, empiezo a formarme en la carrera docente, en la parte de derecho contractual, como más vinculado a la parte de derecho del consumidor también, y luego sale allá por el año 2007, ese convenio de una carrera, un máster de doble titulación UNL, Universidad de Limoges, sobre derecho ambiental. Mirá. Entonces, a esa trayectoria que ya traía de formación en la parte de derecho de los contratos, derecho del consumidor, lo decido articular con la cuestión ambiental y es ahí que hago ese máster. A partir de ahí los trabajos de investigación articulan justamente esas dos temáticas, ¿no? Consumo, ambiente y más recientemente dentro de la cuestión ambiental como un tema que va ganando una cierta autonomía, que es la cuestión del cambio climático. Claro. Claramente que eso no lo hago sola, sino que en el marco de un grupo de investigación, que hoy es el Grupo de Investigación Cambio Ambiental Global, que lo dirige el profesor Gonzalo Soxo, que desde aquel entonces, ya de la década de los 2000, también venía con grupos de investigación trabajando diferentes temas. Riesgos para la salud y el medio ambiente, globalización y derecho, un poco más recientemente la cuestión del cambio climático. Bien, antes de meternos ahí en las acciones o actividades o cómo se presenta el Observatorio de Litigación Climática, que es lo que más me interesa, siempre en cuestiones más de políticas y políticas partidarias, ahora no tanto, por suerte, pero hubo una especie de desprestigio, prejuicio con los movimientos verdes, con los movimientos ambientales. Siempre se los minorizaba. Bueno, de hecho, en muchos lugares son una especie de minoría o de nicho, si se quiere. ¿Qué ocurre con el derecho ambiental hoy? Sobre todo que no en cuestiones institucionales, después podemos entrar ahí, pero sí en institucionales, me refiero a política estatal, pero sí está muy en boga hoy a nivel global. Sí, sin duda el movimiento ambientalista siempre tuvo un rol muy importante en el ámbito de los problemas y de las problemáticas socioambientales, no solamente aquí en la Argentina, sino a nivel global, y han sido los que han ido motorizando el cambio y la necesidad de generar políticas públicas muchas veces, y no solamente, y eso también involucrando el sistema jurídico, porque esa acción no es solamente salir a reclamar a la calle, cortar un puente,
sino también muchas veces, lamentablemente, se ha judicializado. Claro. No solamente aquí en la Argentina, sino también en otros lugares del mundo, hasta llegado a cortes internacionales la cuestión. Pero bueno, el movimiento social, a diferencia de otras problemáticas, como puede ser la del derecho del consumidor, por ejemplo, en materia ambiental, esas organizaciones de personas autoconvocadas que defienden una determinada causa ambiental es relevante. Es verdad que por allí, bueno, depende del momento histórico, cuál es el lugar que se les da. Hay veces más relegados, otros menos, pero bueno. La verdad es que dentro de, si vos articulás ese reclamo o esos actores o esas ONGs con el derecho, son un motor importante. Y lo último, porque antes de que se meta ahí, y el derecho ambiental en sí, esto es casi una pregunta de alumno, pero data de hace cuánto, a nivel más específico de la materia, si se quiere. A nivel global, todo el movimiento ambiental surge en 1960, hasta con anterioridad, a nivel internacional, con las primeras convenciones internacionales. En la Argentina, con un desarrollo más fuerte a partir de la última reforma constitucional del año 1994 y la incorporación del derecho a un medio ambiente sano en nuestra Constitución, artículo 41, y después todas las leyes de presupuestos mínimos que se derivan por mandato constitucional de esa regulación, ¿no? Y ahí ya sí, más cercano a los 2000, claro. Bueno, un conjunto de leyes que protegen diversos bienes ambientales. Una ley general del ambiente, la ley de presupuesto mínimo de protección del agua, de los glaciares, de los bosques. Bien. Entonces, bueno, sí, es una rama jurídica, si querés, en términos desde el punto de vista del derecho sigue siendo como novedosa. Nueva, claro. Y porque impone también muchos cambios al pensamiento del derecho como más clásico. Más por tradicional. ejemplo, darle una legitimación activa, o sea, que quiere decir que una ONG puede iniciar una acción judicial para defender los derechos no de una persona, de un colectivo de personas. Bien. Y ahí vos hablabas de respuestas jurídicas ante problemáticas y por lo que vos decís, tenemos un marco normativo que más o menos regula la cuestión de hasta dónde intervenir o no en la naturaleza por las consecuencias que puede tener. Pero hoy uno tiene la sensación de que si hablamos de derecho al consumidor, la consecuencia puede ser quizá en el bolsillo de ese consumidor que lo engañaron con algo. Ahora, en la cuestión ambiental, cuando se sucede un problema o una violación a ese derecho, a ese marco normativo, a veces la consecuencia puede ser irreversible, tanto para el medio ambiente como para el grupo de personas que está alrededor. Causa fumigaciones, contaminación del agua, quema de humedales. ¿Qué le falta al derecho ambiental para poder prevenir, o no sé si la palabra es prevenir, pero o castigar más duro a quien nos hace, o prevenir esas situaciones para que no se den esos hechos irreversibles? Bueno, lo que vos planteás, hay dos aspectos muy importantes. El primero, que es como el cambio que plantea el propio derecho ambiental, es que es un derecho que no va atrás de el daño, del daño a un ecosistema, a un sistema hídrico, sino que se motiva en un principio de prevención. Lo que el fuerte del derecho ambiental, o debería serlo, es prevenir que eso suceda, adoptar un conjunto de medidas para que ese daño a un bien colectivo que disfrutamos todo y que no es titularidad de nadie, no se dé. Entonces, bueno, ahí hay una fuerte mirada diferente a la que tiene el derecho en general, que es decir, bueno, tengo un daño, sanciono, acá no queremos llegar ni al daño ni a la sanción, queremos llegar antes. Claro. Para eso hay diferentes herramientas, como por ejemplo evaluaciones de impacto ambiental. Cuando quiero aprobar una determinada actividad, analizo qué riesgos tiene y qué medidas se pueden adoptar para que no se produzca el daño que puede generar esa actividad. Eso por un lado, se cambia la perspectiva de mirar la problemática. Por el otro, sí sigue siendo una gran deuda el tema de la eficacia
del derecho ambiental, y esto tiene que ver con la implementación de ese derecho, con la cuestión del control, con la cuestión de las decisiones administrativas que se toman para autorizar tales o cuales actividades, con la posibilidad de que las propias sentencias judiciales que mandan a indemnizar daños o a gestionar de un determinado modo un recurso se cumplan. Es por eso que se dice que sí, ha habido un gran avance en el sentido de leyes, marcos normativos que existen, de declaraciones de derechos, pero deberíamos pasar a una segunda fase, que es la de la eficacia de todo eso. Y eso, bueno, es un desafío muy importante. Te sumo dos en una. Estuviste en Francia. ¿En Europa está saldada esa cuestión de la eficacia de las leyes? Y lo pego con la otra pregunta, con el Observatorio Argentino de Litigación. ¿Participaste en algún litigio con alguna empresa o grupo de personas que violó la normativa? ¿Cuál es la respuesta o cuál es el argumento de esa gente que por ahí, con algún fin productivo, extractivo, de desarrollo, jode al medio ambiente o al grupo de personas que están alrededor de ellos? La cuestión de la eficacia es una cuestión que se está discutiendo a nivel global. No es solamente de la Argentina, o en Latinoamérica tenemos particularmente problemas con la eficacia, pero es un problema que el derecho ambiental se está planteando a nivel internacional. Claramente que en algunos lugares, como en Europa, que también tiene como una perspectiva más administrativista el derecho, pueden lograr mayores grados de eficacia, pero es una preocupación global, no solamente nuestra, eso por un lado, y por el otro, no es que yo haya intervenido en litigios, sino que nosotros lo que hacemos es relevar decisiones judiciales y ver ahí justamente eso, cuáles son los argumentos de los diferentes actores. Por un lado, la empresa que propone realizar una actividad, y por el otro, una ONG, un grupo de vecinos, el propio Estado a través de su Ministerio Público, que cuestiona esa actividad porque puede afectar el curso de un río, el funcionamiento de una cuenca, etcétera, etcétera. Allí, hay diferentes niveles, hay incumplimientos que directamente, por ejemplo, una evaluación de impacto ambiental, otros que no se presentan de un modo completo, y ahí, sí, siempre entra el conflicto, ¿no?, entre, que es muy clásico en el derecho ambiental, entre el derecho propietario y este derecho ambiental. Derecho propietario, que es individual, que ha sido concebido como más clásicamente, que no podría tener ningún límite, y un derecho ambiental que viene a poner límites a ese derecho propietario. Comprender esa cuestión, que no es un invento, sino que está en nuestra Constitución nacional, la verdad es que todavía está llevando mucho tiempo, y hay muchas decisiones judiciales, inclusive la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo ha dicho, que las actividades privadas, las inversiones privadas, no pueden desconocer los impactos de su actividad, y tienen que hacerse cargo de los mismos. Entonces, claro. Pensaba que cuando analizábamos el derecho ambiental y su poca eficacia, todo el Poder Judicial debe replantearse eficacia en varios ambientes, no solo en el derecho, en varios aspectos, no solo en el derecho ambiental. Yendo directamente al Observatorio Argentino de Litigación Climática, supongo que al estar anclado acá en la ciudad y funcionar en un marco institucional de la Universidad Nacional del Litoral, hay problemáticas específicas. La pregunta sería cómo se presentan hoy y qué conflicto y desafío tenemos como prioritario en el marco de nuestra ciudad-provincia. Bien. Está buenísima tu pregunta, porque es verdad que el observatorio es un observatorio argentino, está anclado justamente en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y lo que hacemos es mapear y mirar decisiones judiciales que se están dictando en toda la Argentina,
Y eso lo hacemos a través de una red de corresponsales que nos van enviando esas sentencias al equipo de investigación. Nosotros las miramos, vemos si están vinculadas a la cuestión climática o no. Si están vinculadas a la cuestión climática, las analizamos, hacemos unas fichas y las vamos subiendo a la base de datos del observatorio. Ahí está buena tu pregunta, ¿por qué? Porque la cuestión climática, desde el año 2015, que es el Acuerdo de París para la gestión del cambio climático a nivel global, cambió también el paradigma de cómo gestionar la cuestión del clima. Y pasó de una cuestión de arriba para abajo, de abajo hacia arriba, en donde cada país se compromete a decir qué voy a hacer para mantenerme por debajo de los 2 grados, hoy por debajo de 1.5 grados. Eso hizo que la acción climática se localice y que adquieran una mayor importancia los estados locales, claro, municipios, comunas y las provincias. En ese marco, esos actores sociales como ONGs, algunos individuos, etcétera, etcétera, comienzan a demandar a los estados para que adopten políticas públicas de cambio climático. De eso se trata la litigación climática. Eso así que existe en el norte global, no existe aquí en la Argentina todavía. Lo que existe son acciones judiciales para demandar por la violación en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, como les decía hoy, por una X decisión administrativa que autoriza X actividad, etcétera, etcétera. De lo que hemos podido relevar, un punto importante es que un legitimado pasivo, o sea, un demandado en un porcentaje interesante, son las provincias y los municipios. Y ahí los problemas nucleares o el bien ambiental en juego no aparece como el clima en sí, sino que son otros bienes ambientales, como puede ser la biodiversidad, claro, el agua, las cuencas hídricas. Sí, pensaba en los humedales, una ley tan cajoneada a nivel nacional y que a nosotros como provincia nos afecta un montón. Sí, lo tenemos relevado ahí en el observatorio, es la causa por la quema en las islas del río Paraná, la causa es equística, que es la causa donde se juntaron todos los expedientes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y bueno, sí, ahí alrededor de la quema de las islas y la protección de los humedales surge toda esta cuestión también argumental jurídicamente de la necesidad de hacer algo por el cambio climático, ¿no? Y bueno, el impacto que tiene eso para el clima y la estabilidad del clima en general. Entonces, bueno, ahí cuáles son los problemas más locales, si querés. Tenemos temas vinculados, por ejemplo, al arbolado público, que es una acción que incumbe pura y exclusivamente a las ciudades, y ahí tenés articulación ciudades y cambio climático, y hay algunas causas en donde se ha discutido por qué se han talado para hacer un bulevar, un montón de árboles. Y ahí nosotros en Santa Fe, por ahora, o al menos por suerte, tenemos algunos pulmones verdes, algunos se mantiene algún tipo de arbolado. La verdad que hay calles muy lindas, otras que le falta. Pero por ahí, desde el derecho ambiental, pongamos una suposición. Mañana viene una superconstructora y quiere hacer un emprendimiento inmobiliario en el Parque Federal, comiéndose una cuarta parte del Parque Federal. ¿Podrían accionar ustedes desde el observatorio o cuáles serían las medidas a seguir para tratar de evitarlo? Bien, el observatorio lo que se muestra es el resultado de un grupo de investigación y un trabajo de investigación. Lo que nosotros nos proponemos es brindar información de calidad para quienes tienen que tomar decisiones, sea en el ámbito judicial, en el ámbito de las políticas públicas o en el ámbito de un abogado o una abogada de una ONG o individual de un grupo de vecinos autoconvocados que supongamos quiera defender al Parque Federal, en este caso hipotético, ¿no? Y que quiere iniciar una acción. Lo que proporcionamos es información vinculada a eso para que, por ejemplo, puedan redactar una buena acción judicial. Nosotros no iniciamos acciones judiciales, pero nuestro objetivo es mejorar la calidad de
lo que pueden hacer otros, le decimos operadores jurídicos, o sea, abogadas, claro, abogados, jueces, juezas, y entonces que ese abogado que tenga que armar ese amparo colectivo de defensa, en ese caso de un parque, supongamos, frente a un emprendimiento inmobiliario, sepa que en la Argentina ya existen 3 o 4 causas vinculadas a esa temática y en donde se ha argumentado o se ha tomado como un argumento jurídico la cuestión de la defensa del clima. Y entonces ahí, bueno, puede ser una muy buena demanda, pero después puede aparecer el Ministerio Público y diga, bueno, nosotros también acá queremos fortalecer ese argumento, o el juez diga, bueno, ¿cómo decido esto? ¿Hay algo en la Argentina? ¿Hay alguna otra causa parecida en el país? Y bueno, ahí tiene la herramienta del observatorio. Sí, los famosos antecedentes, que son suministro de información también. Exactamente, es el antecedente judicial, ¿no? Muy bien ahí, es la sentencia como un antecedente. Si bien en la Argentina no existe esta idea del antecedente fuerte como en Estados Unidos, sí hay como una obligación moral de los jueces de seguir las decisiones de los superiores tribunales, y ahí, ¿eso qué quiere decir? Que si se van a apartar de esa decisión, lo tienen que hacer explicando muy bien por qué lo harían. Es por eso que también en el observatorio está bien marcado cuáles son decisiones de jueces de primera instancia o de Cámara y cuáles son las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y si hablamos de esos estamentos judiciales superiores, se me ocurre vincularlo con la reforma de la Constitución de este año, que no sé si tenés algún posicionamiento al respecto o no. Ayer hablábamos con Ricardo Cerrulla, que también forma parte de una de estas ONGs relacionadas con el clima, el cambio climático, y proponía o decía que era una buena oportunidad para, por ejemplo, como un no digo un sueño, pero como una pretensión, declarar al medio ambiente como sujeto de derecho sería un buen paso como para que tenga mayor fortaleza jurídica. ¿Se puede hacer algo desde la Constitución para justamente hacer para hacer más viable la defensa del medio ambiente? Sí, se puede hacer. Lo que pasa es que también hay que analizar el marco en el cual se da la reforma constitucional de una provincia. Toda reforma constitucional provincial debe estar en el marco de la Constitución Nacional, y nuestra Constitución Nacional por el momento no está respondiendo a esta idea de subjetivizar a la naturaleza. Por ejemplo, eso ha sucedido en las constituciones de Ecuador, de Bolivia, es un movimiento muy importante a nivel latinoamericano. La Argentina ha elegido un estilo diferente, está como en el grupo de Brasil y Bolivia, y Brasil y Colombia, en donde se reconoce como un derecho humano, si querés. No se le da subjetividad a la naturaleza. Es verdad que por ahí aparecen como otras herramientas de tal vez mayor tutela, o sea que bueno, ahí tiene unas líneas de borde la reforma constitucional provincial, pero bueno, sin duda estamos convencidos de que la cuestión ambiental y climática tiene que ingresar en una cláusula constitucional. De hecho, nosotros estuvimos trabajando en un proyecto anterior entre el año 2019 y 2020, financiado por la propia provincia de Santa Fe, y uno de los productos de ese proyecto de investigación fue un proyecto de ley de cambio climático provincial, que fue el que se utilizó como antecedente. Fue un antecedente muy importante para la ley provincial que actualmente está vigente de cambio climático, es una de las mejores de la Argentina y es una ley post-convenio de París. Y también en el marco de ese proyecto habíamos empezado a pensar en una cláusula constitucional climática, sin entrar en esta idea de subjetivizar la naturaleza. Pero es otra herramienta. Pero es otra herramienta, sí, te dimensiona también la problemática, porque te permite mostrarlo no solamente como un problema de cuidado del ecosistema,
sino de subsistencia de la humanidad en el planeta, claro, de articulación con otras cuestiones, que es a lo que te invita el tema cambio climático. No es una cuestión meramente ambiental, tiene que ver con cómo nos movemos, qué energía consumimos, cómo nos alimentamos. Es mucho más que cuidar un ecosistema. La perspectiva esta del cambio climático te invita a eso y pone muchos cambios institucionales también. Y la necesidad de articular, por ejemplo, entre 4 o 5 ministerios, que eso es muy difícil en la práctica cuando uno lo quiere llevar adelante, la articulación a nivel estatal. Está buena esa cláusula, podríamos impulsarla. La ahora. verdad es que sí, Deberíamos. eso está disponible porque es el producto de un trabajo de investigación y bueno, seguramente va a estar disponible para los convencionales que lo quieran llevar. Sí, incluso a la discusión al menos, ¿no? Hasta dejando afuera a los convencionales o la reforma o algo tan importante como la Constitución, los candidatos políticos locales hablan poco de derecho ambiental o del medio ambiente, que es algo que a mí me preocupa muchísimo porque al ser una problemática tan global y que cada vez nos influye más en nuestra vida cotidiana, lo que vos decías, hasta en cuestiones de subsistencia, no sé, es preocupante que lo nieguen o que lo ignoren. Sí, la verdad es que se ha hablado poco de los contenidos más sustanciales de la reforma. Esperemos que eso comience a cambiar y que bueno, que ya se comiencen a dar estos debates, porque son decisiones que tienen que ver con cómo queremos decidir vivir los ciudadanos de esta provincia, por lo menos en un rango se espera bastante amplio de tiempo cuando se reforma una constitución, ¿no? Y ahí ingresan, y es la oportunidad para que ingresen nuevos valores, que son valores jurídicos, que se juridizan en un texto constitucional, y eso después tiene un montón de consecuencias para la decisión de los casos del día a día, ¿no? Claro. A mí me queda una última, no sé si a vos, Guille, ¿te queda alguna más? Si querés, antes de la tuya, sí, vos la cerrás. Dale. Cuando das clases, ¿ves preocupación en los pibes por todas estas cuestiones, o los futuros profesionales, mejor dicho, vamos a darle mayor entidad? Ya en contrato ya están bastante grandes. Sí. Sí, la verdad es que los jóvenes siempre son como un motor ahí de buscar novedades y sí, se preocupan cuando les planteamos los trabajos prácticos, hacen sus investigaciones, te traen las problemáticas. Eso es alentador, pero bueno, un poco nuestro rol como docentes es indicándoles, bueno, cuáles son estas herramientas, en este caso jurídicas, ¿no?, para la defensa de esos bienes ambientales. Muchas veces viene como una preocupación más de tipo, que está muy bien, ¿no?, social, y nosotros, bueno, ¿cómo esto, qué respuesta se le puede dar desde el derecho? Bueno. Y bueno, sí, la verdad es que sí, siempre se copan mucho con las cuestiones ambientales, de cambio climático, esas articulaciones, ¿no? Está bueno. La última era quizás a tono personal, pero también supongo que lo podés responder por el grupo de estudio que integrás, por el observatorio o hasta por tu carrera como abogada o docente. ¿Qué te ocurre con cuando sucede a nivel global o proliferan y tienen mayor adhesión el negacionismo del cambio climático? Tenemos un jefe de Estado nacional que lo niega. También te lo podría preguntar con las antivacunas, con el terraplanismo, pero particularmente con algo tan específico que es lo que ustedes charlan y dialogan y estudian. ¿Qué pasa con eso? Y la verdad es que genera primero como una emoción de decir, bueno, tristeza, vos decís, esto no puede estar sucediendo. Luego provengo del campo científico, en donde conocemos que existen un montón de estudios que vienen afirmando desde hace muchísimos años que el cambio climático existe. Entonces, bueno, da esa te activa esa emoción, ¿no? Y es lo que también nos llevó en el observatorio a visibilizar algo que tal vez en otro momento histórico no lo hubiésemos hecho, que es de visibilizar las sentencias en donde los jueces dicen el hecho cambio climático existe. Eso jurídicamente es muy importante, porque es la respuesta a ese negacionismo. Porque si bien tenemos un montón de estudios científicos
que esos estudios científicos pasen por una decisión judicial y que un juez diga, bueno, sí, el hecho cambio climático existe y a partir de eso hay que cumplir esta y estas acciones, es muy, muy importante. Así que bueno, sí, la verdad es que no nos pone mal, pero sabemos que tenemos las herramientas para revertir ese negacionismo, ¿no? Bueno, Lorena, muchas gracias. Hay muchas más preguntas, pero debemos cortar acá. Queda ahí la invitación abierta para un segundo encuentro y desde ya que el observatorio cuente con este espacio para difundir. La divulgación es muy importante hoy, comunicar noticias o quizás datos. Me quedé pensando mucho en la cantidad de datos que deben recolectar en el observatorio, pero bueno, queda abierta la invitación para este espacio. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y sí, esos datos están en el sitio web del observatorio, ahí va, que es www.climalitiga.com y ahí esos datos están compendiados en un informe anual que hacemos sobre el relevamiento de esas sentencias, esas decisiones judiciales y lo pueden ver ahí tranquilamente todos los oyentes y bueno, muchas gracias por la invitación y seguramente volveremos para ir mostrando los avances en este tema. Son un grupo numeroso, así que podés venir con gente además. Sí, Pasó Lorena Bianchi, directora del Observatorio Argentino de Litigación Climática y del Grupo de Investigación de Cambio Ambiental, ambos de la Universidad Nacional del Litoral, en una nueva entrega del Big Man Informativo.